Vamos a arrancar con la charla de hoy, con este cuarto encuentro del curso de formación política del Encuentro Patriótico. En este caso, un amigo, un hermano a esta altura de la vida, va a estar a cargo de la charla, que es Alejandro El Coco Arfanini. El tema tiene por lo menos como título Organización Popular y Movimiento Nacional. Yo en la previa de la actividad o en la previa de la charla, cuando uno intercambia por ahí preguntas, perspectivas o ideas para componer una mirada más colectiva de lo que es la charla que a uno le toca en suerte venir a brindar. Yo reflexionaba sobre algunas cosas que le he escuchado al Coco a lo largo de todos estos años que nos fuimos encontrando en esta experiencia colectiva y apuntaba para mí sobre dos cosas que son esenciales en este tiempo. Ahí hace un rato me preguntaban a mí, seguro aprovechando que soy abogado, más allá de lo abogado, me hablaban de la Constitución Nacional para ver si era un fiel determinante para este gobierno. A mí me parece que la democracia es un fenómeno muy complejo para dejarlo atrapado en una Constitución Nacional. Me parece que la democracia liberal que conocimos, que encuentra su soporte en una Constitución que nació en el Consenso de Washington, no dice nada del pueblo que viene a regular, en ese caso en el orden de lo legal. Y creo que los tiempos de los gobiernos los marcan los pueblos. En definitiva, lo más interesante es lo que termina sucediendo en la calle, lo que termina sucediendo en clave de organización popular. Y siempre me he acordado de una frase que el Coco decía, digo, naturalizando el deterioro de esa democracia institucional, y decía, bueno, el día que dejamos de hacer pasar las discusiones políticas por adentro de los comedores, por adentro de los merenderos, por adentro de las facultades, por adentro de los sindicatos, por adentro de la fábrica, por adentro de los centros jubilados, el día que la política dejó de pasar ahí y esperamos que nos dijeran la política de arriba para abajo, empezamos a perder una parte muy importante del elemento constitutivo más rico que tiene el movimiento nacional, que es su nutriente en términos de capilaridad política, de organización popular. Y la segunda era que los liderazgos, digo, no nacen por arte de magia, ni siquiera y no se convalidan por las urnas. No es que los candidatos son liderazgos, como en algún momento nos fuimos confundiendo en el camino. Los liderazgos nacen a partir de un espejo que se da en dos factores. Una es la fe en el pueblo que tiene ese líder, que confía en lo que es capaz creativamente un pueblo de producir, en términos de tensiones políticas, recoge esas tensiones y transforma la realidad en torno a lo que es capaz de sumar adentro de esa mochila. Y el segundo elemento, y con esto le voy a dar pie al Coco para no adelantar nada de lo que tenga para decir, porque aparte son ideas que a mí siempre me quedaron, se lo dije, mira, yo no creo que tengas que decir nada fuera de lo que te he escuchado decir. Y el segundo es el amor. Digo, el enamoramiento de un pueblo con el liderazgo, que es lo que hace que el movimiento nacional tenga esa potencia plebeya y indetenible en los procesos históricos, no se construye mágicamente, se construye en ese espejo, en ese ida y vuelta, que hace, después cuando uno lo intenta teorizar, encuentra en la capacidad de construir organización popular, en la capacidad de tener inserción en cada uno de los lugares donde uno desarrolla política, dejar de mirar a los dirigentes y empezar a mirar a los compañeros, a ver qué carajo piensan para poder pensar en términos estratégicos en un determinado momento, es esencial. Y por eso queríamos poner este título dentro de este encuentro, que para nosotros es clave, y ponerlo en este caso como disparador en la palabra del Coco, que desde que lo conozco no ha dejado de pensar un solo instante de qué manera se fortalecen las construcciones políticas con una profunda organización popular que le dé capilaridad, sentido, arraigo, legitimidad a lo que uno es capaz de construir, y eso lo ha hecho a lo largo de su historia militante. Así que los voy a dejar con un amigo y con un hermano, con alguien que tiene demasiado para contarnos a la hora de poder pensar cómo seguimos legitimando la construcción política con nuestro pueblo. Coco, todo tuyo el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, gracias, Fer. Un poco de hablar de lo transcurrido por ahí en la etapa de que estamos juntos, la mayoría de los que estamos acá, del 2015 para adelante, porque, o un poco antes, digamos, un poco antes también. Eh, pero la verdad que es un título, Organización Popular y Movimiento Nacional, en lo cual todos los que estamos participando acá de este taller somos de alguna manera porque todos somos militantes, porque todos mal o bien hemos construido organización, poder popular desde donde pudimos, como pudimos, con errores, equivocaciones, pero bueno, todos hemos militado en función de construir mayor poder para el pueblo y de salir de esta situación que hoy, hoy es trágica, hoy es una de las peores que pasa en la Argentina, en la historia de la Argentina. Pero bueno, así que no soy un especialista, digamos, un especialista en realidad de este tema somos claros. Yo simplemente, como decía Fer, tirar dos o tres líneas que a mí me parece que son, a mí me parece que son interesantes para pensar, para interpelarnos, para, para reflexionar, para debatir después cuando nos veamos en las tareas comunitarias que hacemos o en la actividad política. Pero adelantar un poco este tema que tenemos un problema desde el 2003 para adelante. Digo, el 2003, muchos de los que están acá tienen una trayectoria militante que es previa al 2003. Digamos, el 2003, eso también hay que hacerse cargo, no llegamos al 2003, o al 19 y 20 de diciembre del 2001 por generación espontánea, sino que llegamos por un proceso de lucha, de resistencia, que se inició en los 90, con una gran traición al movimiento popular, que fue el menemismo. Fue la primera y gran traición del movimiento popular, donde los grupos concentrados de poder, el imperialismo, se apropiaron del movimiento popular para utilizarlo como instrumento de dominación. Poca militancia en esos años resistió, esta es la verdad, pero esa resistencia fue intensa, formó muchos cuadros, muchos de los que están acá, y llegamos al 2001, bueno, con esa gran insurrección popular, y después el 2003, donde, bueno, apareció Néstor Kirchner, alguien inesperado, tomó como agenda de su gobierno la agenda que se vino laburando y se vino forjando desde los 90 hasta básicamente el 2001, que fue donde más se expresó. Ahora, si bien yo reivindico esos años del 2003, toda la década ganada, lo que se puede definir como década ganada, yo lo reivindico porque, bueno, tuvo un sentido positivo para nuestro pueblo, obviamente, y para Latinoamérica y para los gobiernos populares latinoamericanos. Tuvo un sentido muy positivo, muy positivo. Pero seguramente le faltaban muchas cosas, digamos. Y también tuvo algunos errores. Y a mí me parece que vamos a una autocrítica general, digamos, no solamente de la conducción de ese momento, sino también nosotros mismos, que fuimos protagonistas de esa etapa también, tendríamos que hacer alguna autocrítica con respecto a cómo construimos política en esos años y si esa construcción política, la forma de construir política en esos años, nos generó, de alguna manera, las carencias y las imposibilidades que hoy tenemos como militancia popular
en esta etapa. Yo creo que uno de los primeros problemas que tuvimos, que habría que analizar, fue esta característica de construir política de arriba para abajo, que la militancia terminó siendo un instrumento de aplicación de políticas que se definían en otro lugar, en la superestructura, en otro lugar. Muchas de esas políticas fueron correctas y nosotros las apoyamos, pero muchas de esas políticas no reflejaron la discusión política que había en el territorio de la base. Iniciamos un proceso de práctica política de esas características. La política como accionar, lo militante político, la militancia, como forma, accionando decisiones y las definiciones políticas que se toman a otro lado. Y yo creo que ese es un pecado original que tenemos desde el 2003, en ese maravilloso proceso que fue la década ganada. Porque dejamos que meter la discusión política y la reflexión política desde el territorio, desde las fábricas, desde los centros estudiantes, desde los clubes de barrio, de las organizaciones libres del pueblo. Eso creo que es una línea que se mantiene hasta el día de hoy. Digo, cuando encontramos compañeros que nos dicen, bueno, hay que esperar a ver qué decide fulano de tal, o mengano de tal, o mengana de tal, bueno, cuando vos te encontrás con esas definiciones que son bastante comunes, bastante comunes en este momento, en estos tiempos, bueno, te das cuenta que, bueno, dejamos como militancia de procesar, de discutir política desde la base. Y creo que las políticas de un gobierno deberían ser la síntesis de esa tensión, de la tensión y de la demanda que existe en el territorio, en el movimiento obrero, en los centros culturales, en la militancia organizada, y la gestión, ¿no? Esa tensión debería ser la agenda de un gobierno, no un gobierno que gobierne para el pueblo, sino un gobierno que gobierne con el pueblo. Son cosas completamente distintas, a mí me parece. Son completamente distintas. A mí me parece que esa es la primera cuestión. Y en ese proceso hicimos una cuestión fundamental que es la construcción del poder, en términos del poder, digamos. Dejamos de discutir el poder. ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha bien? Más o menos. Bueno, sigo, me voy a tomar la pantalla. ¿A mí se escucha mejor? ¿A mí se escucha mejor? Bueno, no tengo forma de resolverlo. El poder, dejamos de discutir poder. Dejamos de discutir poder en términos de lo que nosotros consideramos poder como militante, digamos. Nosotros queremos que la capacidad que tiene nuestro organización, digamos, resolver el problema por sí mismo, digamos, y no la capacidad que tiene un sistema, una ocupación, un sistema democrático de acceder al gobierno del Estado. ¿Sí? Digamos, en la concepción de que la política se hace nada más que desde el Estado, bueno, lógicamente, el único instrumento de cambio que tenemos la militancia es acceder al Estado. Y eso fue el problema que tuvimos en el 2015.
en el 2015 tuvimos un solo problema en esos términos. No teníamos Estado. Y bueno, y no sabíamos qué hacer. Esta es la verdad. Y nuestros dirigentes no sabían qué hacer. O los dirigentes actuales no sabían qué hacer. Bueno, creo que todos vivimos ese proceso, sabemos lo que pasó, sabemos quiénes estuvieron y generaron como pudieron procesos de resistencia al macrismo, sabemos lo que sufrieron muchos de nuestros militantes, de nuestros compañeros, que fueron perseguidos, encarcelados, estigmatizados en todos los medios de comunicación. Sin embargo, se dio un proceso de resistencia, no con los dirigentes que estuvieron a cargo del Estado, o con la mayoría, no con algunos sí, con la mayoría de los dirigentes que estuvieron a cargo del Estado, en la década de la pero sí con la militancia que pudimos reagruparnos, tanto de los movimientos sociales, del movimiento obrero, de los derechos humanos, de barriales, bueno, toda la militancia que pudimos construir para poder resistir en esta etapa. Y la verdad que hicimos cosas muy interesantes, muy importantes. La más importante, no dejamos en banda a nuestros compañeros. A ver, no dejamos en banda a nuestros compañeros. Bancamos a nuestros compañeros, sobre todo los compañeros que estuvieron en Cana. Eso fue fundamental, porque dentro de nuestro espacio político hubo un quiebre que fue moral, ético, que fue señalado a los compañeros que habían caído en Cana. En algunos casos hasta entregados, como el caso de Julio De Vido. Y ese núcleo de resistencia genera un hecho importante al no entregar, al no sumarse a esa lógica, a bancar a los compañeros y a sostener una lealtad importante con respecto a los compañeros que peor la pasaban, o la pasamos peor mal, pero esos compañeros la pasaron peor porque además estuvieron en Cana. Bueno, de hecho, Tenche es uno de los compañeros que es parte del Encuentro Patriótico y que estuvo pasando esta situación. Así que es el primero, me parece, gesta importante que logramos ese núcleo que, como pudimos, construimos ese proceso de resistencia, fuimos parte de ese proceso de resistencia en ese momento. Y después logramos, además, construir esos canales de articulación que nos posibilitó hasta generar algún proceso de propuesta y de posibilidad de volver a los 4 años, ¿no? O sea, yo creo que uno de los dos hechos más importantes que se gestaron en esos años, del 2015 al 2016 al 2019, creo que fueron dos hechos muy importantes. Uno fue el que se constituyó en San Luis, ¿cómo se llamaba? Ayúdame, Gómez. ¿Cómo era? Hay 2019. Hay 2019. Hay 2019, que como que le metió un poco de optimismo a una dirigencia que estaba en la borrada de los procesos de resistencia popular que vimos del 2015 al 2019, y les despertan el bichito de que quizás podíamos volver a ser gobierno, porque la mayoría creía que el macrismo venía para quedarse 8 años. Este fue un hecho más superestructural. Pero el hecho más significativo a mí me parece que fue el 25 de mayo del 2000, nunca me acuerdo de la fecha, 2017 fue, del 2017, ¿no? El 25 de mayo del 2017. Que eso sí fue popular y fue
a pura militancia. Y que construimos entre todos los que veníamos en ese proceso de articulación y de resistencia, y empezamos a hacer esas reuniones con un clima bastante conspirativo ahí en la iglesia de la Santa Cruz, ahí en la calle Reconquista, y de ahí surgió la patriada de convocar a la 9 de julio, irreverentemente, pues me parece que eso es lo que nosotros recuperamos en ese borde de la dirigencia. Nosotros nos consolidamos como un núcleo de militancia irreverente, que sin pedirle permiso a nadie y sin esperar las órdenes de nadie, convocamos a una movilización popular por artistas populares en la 9 de julio, el 25 de mayo del 2017. Tan irreverente fue la convocatoria que lo único que se leyó arriba del escenario fue una proclama que sería bueno recordarla, sería bueno ponerla como documento para la formación, fue bastante vigente, una proclama, y no permitimos que ningún dirigente político que se suba al escenario ese día, que cuando vio que había mucha gente en el 9 de julio, intentó aparecer de golpe y querer subirse a los escenarios, esa cosa. Bueno, nos tocó el privilegio y el placer de decirle a toda esa dirigencia política que no podía subir al escenario, porque tampoco se había subido al proceso de resistencia en esos años, así que tenía que verlo de abajo con todos los otros. Y fue una gran jornada donde hubo casi 500.000 personas, no me acuerdo, fue un escandaloso, que puso de pie de alguna manera la posibilidad de que podíamos volver a los 4 años después de 4 años Macri, y no de 8. Ahora, volvimos a cometer el mismo error. No tuvimos forma, no tuvimos manera, no supimos, no quisimos, no supimos, no sé qué pasó. Es algo que yo siempre me autocritico. Gómez me dice que no teníamos manera, yo no sé si no teníamos manera o no, de poder capitalizar esa militancia políticamente, esos hechos de resistencia que dimos en esos 4 años, y ser protagonista del proceso electoral del 2019. Cedimos toda esa construcción de poder a la posibilidad de volver de un conjunto de dirigentes que se apropiaron de esa resistencia, definió a un presidente como el que fue, Alberto Fernández, armó las listas electorales con los que todos conocen, no hace falta poner nombres ni decir absolutamente nada, porque todos sabemos quiénes son y qué han hecho cada uno. Algunos han hecho algún papel medianamente decoroso, otros decorosos y otros lamentables, y conformaron el gobierno de lo que fue el gobierno del 2019, los 4 años del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina de Kirchner. Con los resultados que tuvimos, ¿no? Nosotros no tuvimos alternativa, seguimos en la calle esos 4 años, la verdad que todos saben que estuvimos en la calle, seguimos militando, seguimos construyendo organización popular, seguimos manifestándonos, seguimos intentando tensionar y seguimos intentando mantener una línea de coherencia en términos de propuesta, que fue una propuesta que, si bien fue parte del programa político del 2019, no se llevó adelante, no se aplicó. Se aplicó, bueno, lo que se aplicó, digamos, la continuidad de las políticas del macrismo en términos económicos,
Básicamente fue eso. Y el teoría productivo también. Ese programa que construimos en el 2000, del 2015 al 2019 no se ejecutó en el 2019, bueno, y es lo que nos llevó al desastre que hoy un tipo con problemas mentales y las corporaciones económicas, directamente las corporaciones económicas, gobiernan Argentina, como lo están haciendo. En ese proceso, digamos, bueno, eso es un tema, digamos, me parece que tendríamos que pensarlo, digamos, como colectivo militante, digamos. ¿Por qué abandonamos esa irreverencia de seguir, de construir, de decir, bueno, nosotros vamos a hacer política con nuestros compañeros en el barrio, en las unidades básicas, en los centros culturales, en la fábrica, en donde sea, digamos. Y bueno, y constituirnos como un instrumento de poder, como un instrumento de poder. Ese es un aspecto. El otro aspecto, que me parece que es algo que tendríamos que tener en claro, porque en este transcurso de tiempo aparecieron un montón de desviaciones, no desviaciones, digamos, lo que siempre decimos, digamos, la desertificación ideológica que vivió el movimiento popular, sobre todo del 2015 a esta parte, nos llevó a incorporar y agarrarnos de cualquier cuestión. Dice, bueno, en un determinado momento se puso de moda que, bueno, que justamente el tema de la justicia social, de la disputa de la renta en términos, digamos, de lo que significa la política, ¿no? No sé quién, Gómez, ayúdame, ¿quién dijo? ¿Jauretche o Karina Ortiz que la política centralmente es la disputa de la renta? Karina Ortiz dijo, ¿no? Eso me parece que Karina Ortiz. Política en su esencia es la disputa del excedente, era de Jauretche, me parece. De Jauretche, bueno, no importa, cualquiera de los dos. Pero esa era la política para el peronismo, digamos. De golpe aparecimos con un planteo que fue el tema de la economía popular y que fue, digamos, un proceso, digamos, donde algunos sectores lo plantearon en términos de conveniencia y otros sectores lo plantearon con convencimiento ideológico. Ese convencimiento ideológico perforó, se incorporó a todo el peronismo. Muchísimos dirigentes del peronismo se incorporaron a esa lógica, donde, bueno, era una lógica absolutamente cómoda, donde, claro, bueno, hay una economía para los pobres y una economía formal que está, bueno, que es la que controla, manejan y planifican los grupos económicos nacionales y extranjeros en Argentina y sus socios locales. Bueno, esa economía popular, de la que se nutre la mayoría de nuestro pueblo, bueno, aguanta como aguanta y administra las migajas de la renta nacional, ¿no? Pero bueno, hoy, para ponerlo en números, digamos, ¿cuánto hay? Un 60% de pobres. Bueno, el 60% de pobres, si hoy tendríamos que hacer un presupuesto participado, y bueno, nos darían, qué sé yo, por ahí el 15% para discutir, para distribuir entre el 60% de humilde de la Argentina, mientras el 85% seguramente va a continuar con los dueños de la Argentina, y es algo muy cómodo, digamos. La verdad que es una ideología recómoda la de la renta universal, que además es fogoneada y promocionada por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario. Es una economía donde, bueno, los pobres, en términos de caridad,
se quedan con una minoritaria parte de la economía y subsisten como pueden en esa lógica. Y la verdad que nosotros, desde el principio que sucedió esa discusión, y con compañeros que transitamos y que valoramos, porque son compañeros recontra militantes muchos, recontra militantes muchos, y son amigos inclusive, y lo consideramos compañeros, pero discrepamos en esta visión, digamos, dijimos, esto es algo muy nocivo, porque abandonamos la idea del trabajo, digamos, nosotros creemos que la política, como dije antes, es la disputa de la renta, la disputa del excedente. Y creemos que la forma de disputar ese excedente es el trabajo. Ahí recomiendo revisar, y me parece que esto encaja con la charla que dio Trevor. No la voy a repetir, pero sí analizamos la charla que dio Trevor el otro día. Bueno, encaja perfectamente. Si nosotros somos un país soberano, un país inmensamente rico, no entiendo por qué somos un Estado inmensamente pobre. Porque un país tan rico, de recursos naturales, sobre todo, tenemos procesos productivos tan dependientes y modelos productivos que no pudimos romper de la dictadura esta parte, que nos llevan a la extrema pobreza y a la extranjerización de nuestra economía y nuestros recursos. Para una minoría. ¿Por qué no tenemos que conformar con una pequeña porción de esa riqueza? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a asumir la derrota, digamos? Porque yo creo que esto es asumir la derrota de nuestro pueblo. No pelear por la inclusión productiva, laboral, sobre todo en un país como nuestro, digamos, ¿no? Si vos me decís, bueno, vivís en Dinamarca, vivís en Noruega, qué sé yo, y el Estado distribuye algunos excedentes en términos de renta universal, bueno, qué sé yo, no sé, en Argentina, con la capacidad que tenemos de poder generar empleo para millones de argentinos, con la cantidad de recursos naturales, con la cantidad de talento argentino que podríamos generar empleo, la verdad que no tiene ningún sentido, ningún sentido. No nos pueden convencer de que en Argentina no podemos generar millones de empleo rápidamente. No nos pueden convencer. El día que nos convenzan de eso, bueno, la verdad que ahí perdimos. Y ahí en esa lógica, en esa disputa hay una disputa ideológica, que nosotros intentamos instalar, defender y discutir desde 2015 en adelante, al día de hoy, al día de hoy. Es muy difícil discutirla, digamos, intentamos discutirla con la militancia, es muy difícil discutirla con los dirigentes que se sienten más representados por la Embajada de Estados Unidos que por los comedores populares. Entonces, bueno, con esos dirigentes es muy difícil, digamos, porque bueno, están en otra lógica, obviamente. Con los dirigentes populares intentamos discutirla. Y es una discusión profundamente ideológica. Ese es un segundo punto que me parece y entronca mucho con la charla de Trevor. Y el tercer punto, que me parece que se me ocurre ahora, es un poco, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es el rol de la militancia hoy? Porque la verdad, estamos jodidos, digamos, es una etapa muy jodida, muy jodida. No solo para todos los otros, porque estamos todos en una situación difícil, en el plano en el plano personal, digamos, en el plano económico, personal, sino además está difícil en términos colectivos, digamos, ¿no? No le encontramos el agujero al mate, no vemos un horizonte, no vemos reacción
en el movimiento popular, no vemos reacción política, no vemos salida política, y es desesperante sobre todo cuando uno ve quién tiene adelante, porque uno tiene enfrente a un tipo como Milei. Bueno, en realidad enfrente tiene a las corporaciones económicas que son cosas serias, digamos, pero el administrador de esta política de las corporaciones es un tipo que la verdad que es impresentable, impresentable, un tipo que no tiene, él y todo lo que lo rodea no tienen ningún tipo de capacidad para absolutamente nada, digamos. Entonces vos decís, bueno, el impotencia decir, con un personaje tan mediocre, este, pone en jaque este, al, al, a la militancia popular. Pues no le podemos encontrar la vuelta a esa lógica. Bueno, habrá que analizar lo que hablamos al principio, en el punto 1, habrá que analizar las deficiencias ideológicas que tuvimos en este tiempo también, que fue el punto 2, y habría que empezar a remontar eso, digamos. Siempre que hubo que remontar situaciones difíciles, nunca fueron los sectores mayoritarios de la militancia los que la remontaron. Los que vivieron la década 90 lo saben, los que están acá y vivieron la década 90 lo saben. Siempre la gran mayoría arrimó a situaciones cómodas, ¿no? Siempre mejor la comodidad de tener dueño, de esperar que te digan qué tenés que hacer o qué no tenés que hacer, si tenés que salir o no tenés que salir. Bueno, eso la verdad que siempre fue más cómodo y generalmente la mayoría opta por esas opciones, digamos. La opción de irreverencia y de decir, bueno, vamos a remontar esto, vamos a nutrir a nuestro pueblo de un programa político donde un pueblo se vuelva a enamorar, bueno, siempre fue tarea inició con poco, inició con poco. Ahora, tampoco hay que deprimirse, porque, bueno, la historia es dialéctica, ¿no? Esto no es para siempre. Por ahí mañana nos levantamos y esto llega al quiebre. No hay que deprimirse. Lo que hay que hacer es prepararse. Creo que nosotros como militancia popular, yo hablo de militancia popular y una organización de un compañero muy amigo mío que se llama Militancia Popular, pero no lo digo en términos de esa organización, sino lo digo en términos generales. Pero digamos, la militancia se tiene que organizar, se tiene que, primero no tiene que estar sola, tenemos que estar lo más juntos posible, seguir resistiendo en los comedores, seguir creciendo y teniendo y tener firme convicción de que la construcción de comunidad es la salida a este laberinto. Tenemos que tener una profunda convicción ideológica, eso sin ninguna duda, y tenemos que prepararnos. A mí me parece que esta charla de formación, por lo menos a mí, que escuché las anteriores, me ayudaron un montón, me ayudaron un montón. Formarnos, prepararnos, porque en algún momento va a venir el quiebre y nosotros hoy tenemos que meter el programa popular de la planificación de la economía, de la planificación de la producción, de la vuelta al trabajo, este, esa discusión. Entonces me parece una etapa para esto y de profunda solidaridad entre nosotros. Yo, ¿cómo voy? Son las 9, estoy re bien. 45 minutos llevo. Re bien. Cierro con esto, digamos, en función de lo que dije y lo que dijo Fer, digamos, porque en realidad hay que volver a enamorar a nuestro pueblo con un programa.
Y también hay que volver a enamorarlo con liderazgos que sean absolutamente leales al pueblo, que tengan una profunda con el pueblo. Porque las conducciones, por lo menos en Argentina y en el movimiento popular, nunca surgieron de decisiones populares, de, de encuestas, de, de elaboraciones matemáticas. No, 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 no. Las conducciones no surgen y los liderazgos no surgen en Argentina por esas cuestiones. Los liderazgos en Argentina surgen de otra manera, son emotivas también, digamos. Nuestro pueblo es profundamente emotivo, no es el 100% racional. No, no, no. Tiene un componente altísimo de emotividad. Y nuestro pueblo se tiene que enamorar de los dirigentes que van a seguir. Si nuestro pueblo no se enamora de los dirigentes y de las conducciones, no, esas conducciones fracasan, no existen. Eso sí, eso sí. Por más buenas intenciones que tengan, por más capacidades que tengan, por más encuestas que haya, este, no surgen, no pasa nada. En función de esto último del programa, que nos tenemos que preparar, tenemos que discutir, vuelvo a Jauretche. Termino con una frase que dijo Jauretche, que una carta que le escribió a un compañero, Amílcar Bertillo, el 3/7/59. Y don Arturo Jauretche decía, en situaciones difíciles, no sé si eran parecidas o no a estas, pero sí muy difíciles. Supongo que en el 59 la situación era muy difícil, ¿no? Muy difícil, tan difícil como esta. Arturo Jauretche le decía a la militancia, hay que actuar como dirigente revolucionario y no como dirigente electoral, porque de lo que se trata es de la disputa del poder. El tipo dice, se trata de la disputa del poder. El tipo disociaba el poder de lo electoral. Para Jauretche el poder estaba en las organizaciones libres del pueblo. Entonces, hay que actuar como dirigente revolucionario y no como dirigente electoral, porque se trata de la disputa del poder. No importa dónde están los votos ahora, importa dónde van a estar para ejecutar un programa popular. Y me parece que es una frase que sintetiza un poco la tarea que como militancia tenemos en este tiempo. Seguramente haya miles de temas que habrá que discutir. Yo centré en esto porque ya son las 9:10, no llego a una hora, pero casi una hora de charla. Y la verdad que bueno, espero que estos tópicos, estas ideas, 3, 4 ideas que tiré sirvan como disparadores para, por lo menos, para dar una discusión política entre nosotros, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por haberme aguantado y escuchado. Gracias, Coco querido. Muy buena la charla, me parece muy necesaria en estos tiempos, igual que las anteriores, ¿no? Pero me parece que esta diversificación de hablar un poco de contexto político, geopolítica, rol de la militancia, economía, modelos productivos y ahora hablar sobre la organización del movimiento nacional, me parece que hace un combo más que interesante y necesario en estos tiempos. Yo solamente no para hacerte una síntesis, sino para remarcar lo que me queda de la charla como aristas principales, que siempre es bueno repetir, porque repetir en muchos casos hace pensar dos veces.
es, en primer lugar, esta profunda crítica a esa forma de construcción política de arriba hacia abajo, donde la militancia no en un rol protagónico, la militancia no debatiendo, no proponiendo, no participando de la política, queda excluida y de a poco se va no solamente conformando un gobierno que no escucha y que no va siguiendo el pulso de lo que sucede abajo, sino también se va creando una militancia, porque vos con el ejemplo conducís, entonces vas creando una militancia que es una militancia para el cargo, que es una militancia por la moneda, que es una militancia, ahí trayéndote un poco lo que decías al final, una militancia electoral. Y eso no es otra cosa que destruir, al contrario de organizar el movimiento nacional, es destruir al movimiento nacional. Y creo yo que ahí, en esa lista que vos también explicaste, se encuentra un poco el motivo de la debilidad del movimiento nacional, no solamente en el periodo de resistencia a Mauricio Macri, que podría haber sido más fuerte si no se daba eso que sucedió antes, sino también y principalmente lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora, donde ahí los compañeros dicen la no reacción, la no respuesta a este proceso de saqueo brutal que está encabezando Milei, pero que al estar naturalizado y al no tener respuesta política, lo podría hacer cualquiera y no haría falta la aparición de este payaso mediático al frente. El segundo punto que vos trajiste es la cuestión del trabajo, ¿no? El sujeto social de la Argentina, el laburante, el trabajador, los mismos políticos que se han encargado de destruir el movimiento nacional son los predicadores primeros del derrotismo, del posibilismo, de la resignación, planteando que en la Argentina nunca más va a haber trabajo. Dicen que lo único que puede salvar al pueblo argentino es la renta básica universal, que hay un proceso de automatización y sistematización de los procesos productivos por los cuales nunca más vamos a volver a tener trabajo, entonces hay que repartir las migajas que nos dejan las corporaciones transnacionales en forma de renta básica universal, un pedacito para cada uno para que nuestro pueblo al menos pueda comer. Y eso es resignación, eso es asumir un colonialismo, una pobreza mayoritaria para la Argentina que no tiene razón de ser. ¿Por qué no tiene razón de ser? Porque ese debate de la sistematización y de la automatización como un problema para la generación de puestos de trabajo se da en aquellos países que tienen pleno empleo, que tienen a todo su pueblo laburando en fábricas. Entonces, cuando aplican una nueva máquina a la fábrica, bueno, tienen que debatir si echan gente o bajan el horario laboral o empiezan a definir su propio modo de producción y empiezan a elegir qué tecnología aplicar y qué no. Pero todo eso se da en el marco de la soberanía, y eso es lo que nosotros no tenemos, y se da en el marco del problema de tener trabajo, y eso es algo que nosotros no tenemos. Como hablamos en charlas anteriores, la Argentina tiene un montón de capacidad instalada y un montón de capacidad productiva y un montón de posibilidades de desarrollo para generar puestos de trabajo genuino, y acá se está debatiendo ya qué problema vamos a tener si tuviéramos el trabajo y si tuviéramos las industrias que no tenemos. Bueno, es totalmente absurdo, totalmente loco, y solo se entiende desde un pensamiento colonizado, desde un pensamiento donde ha ganado la resignación a que este modelo productivo de economía primarizada, de economía extranjerizada, es el único que podemos tener. Y la tercera lista es cómo salir de esto, plantea Coco, y es obviamente organización popular. Me quedo con lo último que el poder está en la organización, el poder político radica en la organización popular, no radica en los cargos electorales, ni radica en otro lugar que no sea en algo que también planteaba Fer Gómez en la primera charla, ¿no? En recuperar ese rol histórico de la militancia, organizar políticamente al pueblo detrás de un programa que no puede ser sino de liberación nacional. Me parece a mí que estas cuestiones para hablar de cómo se desorganizó el movimiento nacional y cómo hay que organizar al movimiento nacional son claves y que han quedado muy claras en esta charla. Ahí voy a sumar algunos comentarios de los compañeros que se han mantenido firmes durante toda la charla. Lo bueno es que siempre en cada uno de los encuentros los compañeros que comienzan se quedan hasta el final, así que no somos tan aburridos. No hemos sido tan aburridos y no somos tan aburridos, así que eso es algo para festejar, para celebrar. Ahí la compañera María Laura Subeldía estaba recordando cuando hablabas del proceso de resistencia durante el gobierno de Mauricio Macri,
se recordaba a los reprimidos por Julio Garro, el ex intendente de la Ciudad de La Plata, que después fueron liberados y se le abrieron causas penales. Después el compañero Guillermo, también hablando de ese periodo del primer punto de la crítica, rememoraba de cómo la militancia confundió el volver para ser mejores con la idea de volver para lograr una continuidad en los cargos, en los privilegios. Luego, ya cuando se hablaba del segundo punto, cuando hablábamos de la resignación, Valentina Aguilar traía a colación esa falta de reacción del pueblo y se preguntaba cómo superar y cristalizar esta derrota para que se transforme en otra cosa. Me parece que ahí después en el tercer punto vos lo explicaste bastante y ahí el compañero, el oso, Fernando, también un poco respondiendo a eso, decía dejar de esperar línea y orientación de donde no va a venir, o sea, desde arriba para abajo, y activar y estimular el debate para producir acción política desde las bases, ¿no? Que es un poco lo que mencionabas, Coco, en este último tercer punto. Esos son los apuntes que he tomado de los compañeros que participaron ahora, mientras que yo estaba, Alejandra López también dice que el pueblo pelea y asume que quién puede pelear y sostiene el liderazgo si ven a aquellos que lo conducen esa voluntad. Te agradece, Coco, por la charla. Así que bueno, esos son los apuntes, los comentarios que han ido en línea con lo que vos has manifestado durante la charla, Coco. Y ahí la última Cata dice que habla de la importancia de la unidad. Como los comentarios anteriores que he leído han sido todo en línea con lo que has expuesto, Coco, durante la charla, te dejo este último hito como para ver si, para sumar algo más, porque me parece que es lo que plantea un sumar algo, una reflexión más sobre un punto nuevo, que es el tema de la unidad. Te invito a Sí, claro. que como para sumar algo, tiremos algo de qué pensamos, qué creemos, qué es lo que sentís que se necesita en estos tiempos en cuanto a los términos de unidad, que un poco para meterme en el tema, también está la diferencia, ¿no, Coco, en la unidad para lo electoral o en la unidad de la organización política? A ver, como muchas ideas en estos años, ideas que pertenecen a nuestro pueblo, terminan transgiversadas, digamos. El tema de la unidad en el movimiento popular siempre fue fundamental, digamos. Pero fue fundamental en función de un programa de gobierno, de un programa político, no en función de cómo sumo segmentos electorales en función de la encuesta que me hace un consultor, que además ahora traemos consultores extranjeros. ¿No? Hasta los consultores son extranjeros. Bueno, entonces, digamos, hay un tipo de otro país y te dice, bueno, hay que juntar esto con esto. Dice, bueno, esa es la unidad. No, y la verdad que esas unidades no sirven para nada. Para lo único que sirven esas unidades es para administrar un sistema que ya viene haciendo lo que viene haciendo, digamos, una política de saqueo nacional. Es la unidad que piden del Departamento de Estado. La última propuesta de unidad la hizo el embajador de Estados Unidos, Stanley, ¿no? No el que inventó los termos, sino el embajador norteamericano que propuso públicamente la unidad entre Massa y Larreta para superar electoralmente a Milei. Y bueno, esa unidad era una unidad, obviamente, que iba a administrar los intereses de Estados Unidos, del imperio y de las corporaciones económicas que siguen saqueando nuestros recursos naturales y hambrean a todo el pueblo. Entonces, digamos, cuando hablamos de unidad, nosotros tenemos que tener claro que la unidad es en función de un programa.
La unidad en función de un programa. La unidad de los que luchan. Esa es la unidad que me parece que nosotros tenemos que sostener. Y en función de eso, y asociándolo a lo que vos decías, Trevor, al punteo más o menos que hiciste de Trevor, a mí se me ocurría, hay una compañera que dice cómo se sale de esta derrota, porque en realidad la derrota también es que nos generó una crisis de representación política tremenda, digamos, tremenda. Y nosotros de esa crisis de representación política tenemos que salir como estamos saliendo, digamos, con mucha solidaridad abajo, con mucho laburo social en los comedores, con mucha articulación con el movimiento obrero que decide pelear, con mucha articulación con las expresiones populares y con las expresiones populares, con mucha humildad, siempre nosotros tenemos, a mí me parece que tenemos que tener conciencia que somos una partecita del movimiento popular, no somos el movimiento popular, somos una partecita del movimiento popular. Y tenemos que articular con el resto del movimiento popular, tenemos que discutir con el resto de los compañeros y tenemos que construir una propuesta. Pero también hay que ser es una etapa para ser para tirar propuestas muy potentes, digamos. No nos tenemos que guardar nada, no tenemos que hacer de cuenta de nada, digamos. Cuando nosotros planteamos, como Trevor en la charla que dio, habla de nacionalizar el comercio exterior, es lo que hay que decir, hay que nacionalizar el comercio exterior, y punto. No hay que maquillar esa idea para que caiga bien en sectores que están absolutamente influenciados por, no sé, porque esto continúe como hasta ahora. Hay que tirar propuestas y hay que plantear propuestas con nombre y apellido que nuestro pueblo incorpore, porque no está nuestro pueblo para el boludeo, para jugar a la escondida en el Mato Grosso. No estamos para jugar a la escondida en el Mato Grosso. Tenemos que decir la cosa como son. Hay que nacionalizar el comercio exterior, porque si no, el comercio exterior lo manejan las corporaciones extranjeras. Y la riqueza se la llevan a otros países y el trabajo se lo llevan a otro país. Cuando decimos hay que manejar el ahorro de los argentinos, lo tenemos que decir concretamente así, no hay otra forma de decirlo. El ahorro de los argentinos lo tenemos que manejar nosotros y no la banca extranjera. Es así. Y cuando hablamos de democracia, tenemos que decir las cosas como son también. Nosotros tenemos que ir hacia una democracia popular. Es así. No podemos seguir con esta democracia donde los tipos que son electos en las distintas listas electorales pertenecen a una sola lista, que es la lista de la Embajada de Estados Unidos. ¿Me explico? Entonces, no, porque en la Embajada de Estados Unidos se juntan todos, además. Son electos por distintos partidos y después se juntan todos en la Embajada, donde ahí le bajan línea. Entonces son el partido de la Embajada. Y el partido de la Embajada hoy tiene la mayor representatividad en el Palacio Legislativo. Por eso nosotros decimos, yo no confío que la solución de estos problemas sean desde el Palacio. La solución de estos problemas va a ser desde la calle, del pueblo organizado, no desde el Palacio. Porque en el Palacio lo que gana es el partido de la embajada. Los brasileros, yo no tengo memoria para ver quién dice las cosas, las frases, pero había un brasilero que hace muchos años decía, un tipo del PT decía, hay que revolucionar la democracia, le decían. Hay que revolucionar la democracia, decía este tipo del PT, un tipo muy importante, digamos. Yo lo escuché en el Foro Social Mundial en los 90. Y eso es en clave brasilera, digamos, ¿no? Hay que revolucionar la democracia. Nosotros somos peronistas, lo decimos de otra manera, pero decimos lo mismo. Nosotros tenemos que pugnar por la democracia popular, para que en el Congreso estén representados los sindicatos, los intelectuales, los científicos, los compañeros de los barrios, los luchadores. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que proponer a nuestro pueblo.
Y con respecto al otro punto que planteaste vos, con respecto al trabajo, claro, por ahí me olvidé de decir algo muy claro. Me parece que es tan claro que yo no lo dije, digamos. Para nosotros el sujeto social es el trabajador. Es el trabajador. Y la verdad que esto se empezó a discutir en el 2016, 2017, porque la verdad que antes no se discutía. Siempre fue algo muy claro en el movimiento popular que el sujeto social es el trabajador, ocupado o desocupado, trabajadores ocupados o trabajadores desocupados. Cuando se gestó la CTA de los trabajadores en ese encuentro en Bursaco, se hablaba de esto, trabajadores ocupados y desocupados, e incorporar la CTA como expresión del movimiento obrero a los trabajadores desocupados, pero eran trabajadores desocupados en busca de empleo, de trabajo. Eso me parece que tiene que quedar claro. Yo, como propuesta para cerrar, digo, y tarea me gustaría que Trevor nos ayude en eso, habría que, porque además me parece que otra cuestión que tenemos que ser nosotros, los militantes, tenemos que ser profundamente pedagógicos, porque nuestra tarea en esos comedores, en esos trabajos sociales que hacemos, por supuesto que es resolver el problema del hambre de nuestro pueblo, ¿no? Pero no solamente resolver el problema del hambre de nuestro pueblo, porque si la tarea es resolver el hambre de nuestro pueblo, yo le digo a los compañeros que vengo militando de hace tiempo, que venimos de la Tupac, nos vamos a transformar en Cáritas. Nosotros no queremos ser Cáritas. Nosotros queremos ser militantes revolucionarios, no queremos ser Cáritas. No queremos ser Cáritas. Pero nosotros tenemos que construir en esos ámbitos la discusión política. ¿Pero por qué? Porque tenemos que elevar el nivel de conciencia de nuestro pueblo. Y a nuestro pueblo le tenemos que hablar claro. Como le decía antes, tenemos que decirle la cosa como son. Tenemos que explicarle por qué necesitamos nacionalizar el comercio exterior y el ahorro de los argentinos lo tienen que manejar los argentinos y por qué tenemos que planificar la economía y la producción nacional. Pero tenemos que explicar con mucha pedagogía, muy fácilmente, pues son propuestas muy fáciles y de muy sentido común. Yo digo, nosotros tendríamos que publicar, escribir, por ahí lo podemos hacer, cadenas productivas. ¿Y cómo puede ser que Argentina, que produce litio, que tiene uno de los recursos naturales más importantes del mundo, y una de las reservas mundiales más grandes del mundo de litio, no tengamos autos, no fabricamos baterías, no tenemos autos eléctricos? Y el auto eléctrico que llega a la Argentina llega del exterior. ¿Cómo puede ser eso? No tiene sentido común. Entonces habría que agarrar esa cadena productiva y decir cuánto empleo se generaría produciendo batería, produciendo auto eléctrico. Hoy Europa está lleno. Alemania tiene un problema serio con los autos eléctricos que vienen de China. Serio. Las fábricas que producen autos con motores a combustión están muy mal, están en una situación de quebranto. ¿Cómo puede ser que Argentina no produzca autos eléctricos si tenemos litio, la reserva de litio una de las reservas de litio más importantes del mundo? Y así con un montón de cadenas de recursos. Nosotros eso lo tendríamos, Trevor lo hizo en la charla, pero deberíamos además escribirlo de una forma muy pedagógica. Mira, si hacemos esto, producimos esto y comercializamos esto, se generarían tanto empleo en Argentina. Vos tendrías trabajo. Estas cosas me parece que tenemos que hacer en las ollas, en los comedores. Se hace un quilombo sostener un comedor. Además de sostener el comedor, sostener la discusión política, también
es más discusión, más quilombo. Pero es lo que tenemos que hacer, si no nos vamos a transformar en Cáritas. Cáritas no podemos ser. Tenemos que ser militancia revolucionaria en Argentina. Y militancia revolucionaria en Argentina es discutir con los compañeros y elevar el nivel de conciencia de los compañeros. Que nuestros compañeros entiendan por qué hoy no hay trabajo para los argentinos. Que lo entiendan. ¿Y cómo podrían tenerlo? Lo tenemos que hacer en forma muy pedagógica, muy pedagógica. Pero me parece que es una de las tareas que tendríamos que encarar. Además del curso este curso cuando termina, vamos a continuar con los cursos de formación, estuvimos hablando. Bueno, hay que incorporar a los cursos de formación a la mayor cantidad de compañeros. Cuesta encontrarse presencialmente. Cuesta ahora también el tema del Zoom, porque bueno, los datos, el internet, todo sale. Bueno, pero de alguna manera nosotros no podemos perder la posibilidad de formarlo. Nos tenemos que formar de alguna manera, no sé, por correo postal, por paloma mensajera, pero de alguna manera eso tenemos que quebrar la posibilidad de que no nos podamos juntar para formarnos, para discutir y para organizar a nuestro pueblo.